hoy a mí me emociona la entrevista que tenemos porque este tema para mí despierta mucha curiosidad. A mí me parece súper interesante esa disciplina y el momento perfecto es este, que estamos en medio de la jornada de los Juegos Olímpicos 2024 y nosotros comenzamos como a poner los ojos tanto en esos atletas que nos olvidamos de otros procesos que pudiéramos también estar absorbiendo, aprendiendo de todo ese proceso. Está conmigo Giovanni Montero. Giovanni es psicólogo deportivo, pero yo quiero señalar específicamente a qué se dedica, ¿cómo le puedo decir? Es una firma, un centro, es un centro, Es un sí. centro de empresa. ¿A qué se dedica el centro que tiene, que se llama Perfiles? Ellos trabajan especializados en psicología deportiva y tienen experiencia en el entrenamiento mental de atletas de alto rendimiento. Aquí en República Dominicana y también a nivel internacional trabajan con atletas de béisbol, de soccer, de voleibol, de tenis. Me llegó a mencionar de golf fuera del aire antes de comenzar, entre otros deportes. ¿Y quién diría que nosotros estamos en ese punto? Así que es un placer que usted esté aquí. Gracias, Giovanni. Gracias por la invitación. Eso de psicología deportiva, puede que haya personas que ahora nos estén escuchando y que les haga ruido, incluso con una introducción que hicimos antes de entrar a la entrevista. ¿Cómo es que comienza a desarrollarse esa disciplina y qué tanto pudiéramos decir que en República Dominicana la hemos acogido? Realmente la psicología deportiva tiene muchos años, desde que comenzaron los Juegos Olímpicos, desde que los países comenzaron a ver que tenían que hacer otras cosas para que sus atletas puedan tener éxito. Entonces comenzaron y buscaron, en el caso de Alemania, psicólogos clínicos para tratar algunos casos con los pacientes. De ahí el éxito fue rotundo y comenzó entonces a fraguarse esa necesidad de formar psicólogos dentro del deporte. Y hoy en día la psicología deportiva se convirtió en una de las ramas de la psicología como ciencia. Y en República Dominicana, al menos ustedes tienen prácticamente una década trabajando, me dijo. Así es. ¿Hay otros lugares que tengan ese enfoque? ¿O todavía estamos nosotros en pañales? ¿Ustedes están abriendo camino y haciendo camino al andar? Realmente en un momento nosotros sí comenzamos a hacer esos pininos dentro de la psicología deportiva, pero ya existían algunos psicólogos deportivos de formación cubana que lo traían al país y entonces trabajaban. Pero en República Dominicana como tal ese interés en la psicología deportiva no existía. Incluso los atletas, los entrenadores, los padres, el público en general, no sabía que existía la psicología deportiva. Es tanto así que ni siquiera las universidades estaban enfocadas en formar los psicólogos en el área deportiva. Entonces, hoy en día se hace necesario de que un psicólogo en cualquiera de las áreas que quiera incursionar en la psicología deportiva tenga que emigrar, salir del país para poder formarse en la psicología deportiva. Ya entrando en cómo se puede ir aplicando la psicología deportiva en atletas, en niños, no sé desde qué edad, dependiendo de lo que practique la persona y eso, pero que ve al ser humano de manera integral. O sea, no podemos desligar, y me imagino que esa es la visión de la psicología deportiva, no podemos desligar al atleta, al de rendimiento físico, de lo que tiene en su cabeza, ¿verdad? De lo que está sucediendo a nivel mental y de los procesos que pueden estar agotando en ese sentido. ¿De qué manera comienza a abarcar la psicología deportiva esa visión y cómo logra trabajar con los atletas? Sí, mira, es interesante porque lamentablemente nuestros atletas en nuestro país tienen un talento grandísimo, pero en el proceso de la formación de ese atleta se está dejando de lado la psicología deportiva. Una parte de su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese atleta tiene un evento importante, tiene una competencia importante, en el caso del béisbol tiene un tryout que falla, que tiene todas las herramientas, entonces padres, entrenadores y atletas comienzan a apretar el botón de pánico. Algo pasa.
Algo pasa porque este muchacho, si durante los entrenamientos tiene un Iba rendimiento bien. bien, entonces en las competencias se cae completamente. Ahí es que entra la psicología deportiva. Ahora, ¿qué sucede? Todos los padres que tienen un hijo, lo primero, el primer deporte que piensa es béisbol. Sí, en República En, Dominicana en sí. República Dominicana, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Los niños hasta los 10 años, toda esa etapa es recreativa. Ellos se disfrutan. Generalmente las habilidades entre uno y otro es bastante grande, bastante amplia, y aquel que tiene más habilidades son los niños Destaca que comienzan bastante. a destacarse y a coleccionar trofeos, medallas y todo eso. ¿Qué pasa cuando cumple los 11 años? 11, 12 años, que entra a la etapa competitiva. Entonces, este atleta que ganaba todos los trofeos, que sus habilidades estaban por encima del resto, ahora encuentran que las habilidades deportivas, junto con los niños de 11 y 12, son iguales y no está teniendo el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué produce esto cuando el atleta no lo entiende, cuando los padres no lo entienden y cuando los entrenadores no lo entienden? Comienzan a generar una serie de factores psicológicos como la ansiedad, el estrés, la frustración, que impiden que tenga un rendimiento adecuado. Sí. Por eso las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo, todas las investigaciones, dan como en un parámetro desde los 11 a los 14 años, que es la edad donde más hay una mayor deserción Ok. del deporte por parte de los atletas. Porque en Wow. esta edad, como es competitivo y los niveles de destreza son iguales, entonces comienzan a frustrarse. Ahí entra la psicología deportiva. Ok. Ahí es donde nosotros hacemos El la trabajo, el intervención, el trabajo, acercamiento. de que el atleta, los padres y los entrenadores puedan entender qué es lo que está pasando. Donde los atletas no se deben de enfocar nunca en los resultados. ¿Me explico? Sí, lo Vamos a, escucho. vamos a dibujar una línea del tiempo, ¿verdad? Sí. El atleta está en el aquí y el ahora. Pero el atleta tuvo un mal desempeño hace un mes en un partido donde se sintió muy avergonzado. Entonces eso quiere decir que mentalmente el atleta está enfocado en el pasado. Si el atleta se enfoca en el pasado, genera una alteración del estado de ánimo, Claro. donde Que comienza a tener incluso, miedo, sí, y dicen que el que se enfoca en el pasado cae en en depresión, depresión, tiene tendencia a la claro, depresión, claro. Entonces, si se enfoca en el futuro, ¿qué está en el futuro? Los la ansiedad, resultados, sí. no los resultados. Entonces, resultado en el proceso, como yo estoy aquí, necesito tener los resultados, me genera estrés, ansiedad, frustración. Entonces, esto lo tienen que entender los padres, los atletas y los entrenadores. A mí me encanta que usted diga padres, atletas y Así entrenadores. es. ¿Por qué? Porque cuando se trata de jóvenes, y es así viendo, me voy siempre con el enfoque integral, Ujú. ellos son ellos, pero también son su entorno. Así es. Y cuando se trata de niños y de jóvenes, los padres y los entrenadores juegan un papel crucial. Incluso en los adultos, los entrenadores, leía yo un artículo cuando y me informaba para hablar sobre esto con usted, de una atleta, creo que española, que decía que muchas veces, más que su trabajo, es que tanto el entrenador puede manejar el estado en el que ella se Exactamente. encuentre. Yo quisiera que nosotros hablemos sobre ese papel de los entrenadores y de los padres, pero me voy a ir a la pausa. Voy a ir a la pausa y me quedo con este tema para continuar hablando con Giovanni Montero sobre la psicología deportiva y cómo nosotros podemos trabajarla tal vez en nuestros atletas. Regreso en breve. Ok, no voy a perder ni un minuto porque el bloque anterior se me fue rapidísimo y yo quisiera que sí podamos agotar ciertos temas con relación a la psicología deportiva. Continúo en esta conversación y antes de la pausa decía yo quiero que abundemos sobre el papel de los entrenadores y de los padres cuando estamos formando atletas desde pequeños. ¿Cómo es que influyen? Bueno, tanto los padres como los entrenadores son la primera influencia de estos muchachos. Son lo que ellos ven como héroes, son lo que ven como las personas que lo van a moldear
Pero cuando los padres y los entrenadores no tienen el mejor comportamiento o lo tratan de una manera despectiva, todo lo que digan, hagan, es crucial para la estabilidad emocional de los atletas. Por eso muchos entrenadores que no tienen la formación de entrenadores, sino que practicaban ese deporte, conocen el deporte, entonces como no tienen más nada que hacer, Sí. se enganchan en entrenadores. Y no tienen la experiencia de gestión de equipo. No, para nada. O de gestión de personal que viene siendo el atleta. Sí, también. ni mucho menos esa capacidad de comunicación y cómo decir las cosas. Entonces muchas veces estos entrenadores lesionan demasiado a los atletas. Y cuando tenemos unos padres que tampoco están preparados, creen que tratar a los atletas de esa manera es un bienestar que se le están haciendo, porque así se forman y desarrollan la actividad deportiva. Usted trabaja mucho con prospectos del béisbol dominicano. Así es. Y bueno, yo tengo que decir, la mayoría de la gente y tal vez los que nos pueden estar viendo en casa, conocen a un prospectico. Tienen cerca en su familia, tienen un vecino. Sí. Y cabe decir que la clase popular dominicana es la que saca estos prospectos. Entonces nosotros vivimos en una especie de contexto ya normalizado, en el que la esperanza de una familia pobre dominicana puede ser que mi hijo, que me nació varón, juegue pelota. Así es. Entonces eso crea ya de por sí alrededor del niño una presión desde pequeño. Sí. ¿Cómo influye eso el desarrollo de estos atletas y cómo se va manejando? Usted ha tenido experiencia ya con atletas dominicanos. ¿Cómo se maneja y cómo deberían hacer esos padres o esos entrenadores en caso de que una de las partes tenga conflicto de intereses? Sí. Por decirlo bonito, ¿verdad? Claro, claro. Mira, los peloteros, desde muy jóvenes, ¿verdad?, están condicionados. Es decir, tú tienes que ser Grandes Ligas. O tú eres que nos va a sacar de la pobreza. O tú tienes que ser exitoso. Entonces, los padres muchas veces ponen tantas esperanzas en estos atletas que no le importa que dejen la escuela, porque no va a ser necesario, tú no vas a sacar de la pobreza. Entonces, los entrenadores, los desarrolladores de estos muchachos, también están viendo un negocio, porque yo voy a invertir un tiempo, quizás algunos invierten recursos, pero si tú logras firmar, entonces yo puedo recobrar ese interés, todo lo que invertí y mucho más, por supuesto. Entonces fíjate que estos muchachos están bajo caldera 24/7, y sobre todo que ahora que están siendo mucho más jóvenes para poder firmar. La semana pasada tuvimos una firma de un niño de 14 años. 14. 14 años firmado como profesional. Wow. Pero ahora uno de estos muchachos de 16 años, si no firma a los 16 años, está viejo para el negocio. Entonces, desde los 11, los 12, la edad competitiva, ellos tienen que comenzar a tener un desempeño deportivo. O sea que ahora es todavía más importante que le den seguimiento desde la psicología exactamente. deportiva. Entonces, todos estos elementos, toda esta presión, psicológicamente afecta al atleta. Y eso hace que el atleta en un momento colapse y deje los deportes. No solamente la pelota, cualquier tipo de deporte. Porque la presión que siente es muy grande. Entonces, cuando tenemos que estoy en manos de una persona que no está preparada, entonces me está provocando un mayor daño que bien en el proceso, sin importar si firmo o no. ¿Ok? Porque he tenido la experiencia de muchos atletas que han firmado, pero han venido con una serie de conflictos y situaciones que no les permite desarrollarse una vez firmado, sin importar el dinero que le dieron. Por eso, cada rato, las organizaciones le están dando release, le están dejando libre a estos atletas porque simplemente no pudo desarrollar su talento. No pueden avanzar. No pueden avanzar. Entonces, cuando analizamos, hay conflicto entre este atleta y su núcleo
familiar, los padres que nunca aparecieron, que ahora aparecieron, que hay que darle dinero, que tiene que repartir el dinero, que la mamá dice que no, que el papá que sí, y para devolver ese dinero yo tengo entonces que transarme Sí, con los padres y todo para poder recuperar dinero. Entonces es una caldera de agua caliente donde están estos totalmente. muchachos. ¿Y cuáles son los problemas de salud mental que más tienen ese tipo de atletas? Porque al final es la mayoría de las situaciones en República Dominicana. Claro, claro. Agresividad, ansiedad, estrés, mal manejo de la frustración y poco control emocional. Esas son las características más comunes que se ven en estos atletas. ¿Cómo se puede manejar desde casa? Porque me gusta pensar en la gente que tal vez no tiene las herramientas a mano, no tiene las posibilidades Sí. para, para acceder tal vez a una consulta como podría ser Ujú. la de psicología deportiva. ¿Alguna herramienta, algún consejo para manejar desde casa una situación que pudiera estar entre esas opciones con un Sí. atleta? Mira, yo creo que lo más importante ahora mismo es que las familias comiencen o aprendan a establecer límites de comportamiento y de situaciones en la casa, donde tú no tienes, es profesional para la organización, pero es tu hijo menor. Entonces tú necesitas como padre sentarte con ellos, escucharlo. Muchas veces ellos lo que necesitan es Jugar el escucharse, contrapeso. el contrapeso, porque entonces como tú eres profesional y tú tienes dinero, entonces yo como padre tú estás bien. Tú estás bien. Tú lo único que tienes que hacer es coger un bate, entrar al terreno y batear. Tan sencillo como eso, según los Sí, padres, ¿verdad? sí, sí. Pero son pocos los padres que se sientan con sus hijos para saber cómo se sienten. Y si le preguntan cómo le está yendo en el complejo, es más por protocolo que un interés real en saber qué está pasando en esa situación. Entonces, los padres yo creo que tienen que fijar mirada a esa emocionalidad de sus hijos, porque no es que ellos están en el complejo y están libres de cualquier situación. Muchas veces tenemos los muchachos en el complejo, pero ahí está un tío, la abuela, la mamá, el papá llamándolo para que él les resuelva situaciones Sí, económicas a estos muchachos. Entonces estos muchachos que por supuesto la mitad de ese dinero ya lo repartieron, muchos entran a la organización y no tienen dinero, entonces comienzan a generar una serie de preocupaciones que le afecta el claro, rendimiento deportivo. claro. ¿Y qué le podríamos decir a un chico o chica en el caso de que esté en otra disciplina? Digo chico porque en el béisbol Claro. solo entra en esa Ujú. categoría, pero que, que esté en medio de un círculo familiar que no le ayuda y que sí ve futuro en lo que está haciendo como atleta. Son herramientas incluso que yo pudiera decir que me parecen más importantes que la de los padres en el sentido de que el adulto puede que tenga la madurez para enfrentar Claro, ciertas cosas que sucedan. claro. Pero hay jóvenes que están en un contexto desesperante que Ujú. no tienen a mano las herramientas para tomar decisiones y para poner sus límites. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Siendo un adolescente de 14, 16 años. En esa parte yo les recomiendo un adulto externo que tenga la suficiente Una confianza tercera como persona. una tercera persona que se pueda sentar. Incluso muchas veces los mismos entrenadores pueden tener esta función cuando son entrenadores que son conscientes y que escuchan. Estos muchachos necesitan ser escuchados. Entonces, en esa situación, el que busque una persona externa que pueda Mediar. canalizar esto, las preocupaciones, ni siquiera esta persona tiene que hacer nada, pero muchas veces estos muchachos necesitan vomitar esas basuras emocionales para que no les siga afectando psicológicamente. Muy interesante. ¿Hay alguna situación en particular que usted haya visto en consulta que le llamara la atención y que quisiera compartir? O sí, hay muchísimas. Eh, en una ocasión yo tuve un paciente pelotero que lo firmaron yo creo que por 2.5 millones de dólares y este muchacho hoy en día está preso por robo y muerte, por asalto y muerte. Wow.
Y venía de una familia bien estructurada, pero cuando entró el dinero, la familia simplemente se Estalló, desintegró sí. completamente. Y este muchacho que no tenía un alguien, ¿verdad?, a quien acudir, comenzó a juntarse con una serie de amigos de su edad, que no eran deportistas, que eran delincuentes, y tuvieron la maravillosa idea de salir a atracar en el vehículo de este pelotero. Y en uno de los atracos, entonces, dispararon a una persona, murió esa persona y todo fue captado en cámara. Entonces este Wow. muchacho perdió su carrera, perdió absolutamente todo y con 17, 18 años, entonces tuvo que ir a la cárcel. Wow. Me imagino cómo se puede sentir alguien en casa que esté cerca de ese deporte y que viva realidades así. Son realidades que se viven en el barrio dominicano Así y es. que muchas veces llegan a los medios de comunicación, otras veces que no nos llegamos ni siquiera a enterar. Ujú. Pero a mí me parece importante que usemos estos espacios para Claro eso. que sí. Y le agradezco muchísimo que usted viniera, que dedicara parte de su tiempo para Siempre. hacernos eco de esa información y que pueda llegar a familias. Lo importante es que podamos trabajar para que personas que tal vez no pueden llegar a perfiles, que es donde ustedes ya hacen ese Claro. trabajo de manera acabada, tengan al menos una idea de que algo así existe Así es. y de que pueden acudir a un lugar así en caso de necesitarlo. Así que Así. mil gracias. Siempre, siempre. Gracias a ¿Hay usted. alguna cuenta, teléfono en el que la gente pueda seguir su trabajo y cualquier cosa contactarlos? Claro que sí. A www.perfiles.com, al Instagram @perfiles Con Y. y al 809-750-0716. Excelente. Ahí lo tienen en pantalla, están viendo la cuenta y cualquier cosa a través de Acento TV también podrían intentar contactarlo, que nosotros con gusto les damos Claro. la información. Muchísimas gracias, Placer Giovanni. siempre a ustedes. Que sea para ustedes útil en casa esta información y que a raíz de esto pues puedan abrir las puertas también a otras personas que tal vez la necesiten. Gracias por haber sintonizado a TV Más. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer haber acompañarlos durante este tiempo.